Hola, mi nombre es Rafael Muñoz Márquez. Yo soy profesor del Colegio de Posgraduados en el Campus Córdoba, adscrito a la maestría en Paisaje y Turismo Rural. Este video es parte de una serie de videos relacionados con aspectos de construcción, medición, determinación de aspectos topográficos, nivelaciones, etc. Todos ellos a su vez relacionados con diseño de paisaje, con trazo de senderos, etc. En este caso vamos a hablar de lo que hemos denominado triangulación y áreas de esas triangulaciones para poder determinar aspectos técnicos, especificaciones y cosas que son necesarias para poder llevar a cabo la realidad, un proyecto, en este caso de paisaje. Empezaremos con este croquis de una poligonal. Una poligonal pues es un polígono, como lo pueden ver ahí. Supongamos que dicho polígono es un terreno con esa forma irregular, el cual lo podemos medir con diferentes instrumentos, pero lo más sencillo en este caso es una medición con cinta. En otro video haremos algunas precisiones en las mediciones con cinta, cómo deben ser llevadas. En este momento solo diremos que podemos medir esos lados y con otros procedimientos o con otros instrumentos podemos determinar sus ángulos interiores. Para poder medir y en su caso dibujar esas poligonales en un plano y poder hacer el proyecto, hay varios métodos. En este caso vamos a hablar de algunos. Uno que denominamos radiaciones. La radiación consiste en ponerse en un punto central del terreno, por ejemplo, el punto P en este caso, del cual se puedan visar todos los vértices, como se puede apreciar ahí, el A, B, C, D, E, y tomar las medidas a partir del punto P hacia esos vértices. Esas medidas sería prudente que se tomasen al menos 2 veces ida y vuelta y promediar para tener una mejor precisión. Pero en ese caso, al hacer esta medición, tendríamos pues todas las medidas de esas longitudes, por ejemplo, de E a D o de D a P, de P a C, de C a B, etc. Aquí vemos algunos ejemplos de registro de campo, cómo se tomarían los datos de campo. Aquí pueden ver el croquis y notas. Debo decir que estos ejemplos están tomados, varios de ellos, del libro de topografía de García Márquez, para darle el crédito correspondiente. Aquí, por ejemplo, vemos una columna que dice estación y punto visado. O sea, es donde está parado la estación y donde se ve el punto visado, es el punto que se ve. Aquí, como ven, las distancias, como decía yo, de ida y de regreso y su promedio. Aquí ven el croquis, este es una polígono también irregular, y las medidas que están tomadas, como les comentaba. Hay otros métodos, por ejemplo en este diagonales, que también al final estamos hablando de triángulos. O una triangulación como en este caso, que en este levantamiento, que eso se llama levantamiento de datos del campo, ¿verdad? Aquí solamente están determinando ángulos, como ustedes pueden ver. Por ejemplo, el ángulo 1, A1, perdón, B1, etcétera, y cuánto miden. ¿Cómo se tomarían esos ángulos en campo? Pues puede ser con una brújula, o si se tiene un tránsito o una estación total, pero lo más alcanzable para uno es una brújula tipo Bronton o una brújula que por ahí se pueda conseguir. Y longímetro de nuevo, la cinta, ¿no? Se puede ver que en el segmento AB se mide una cierta distancia y a partir de ahí se construye la figura con los ángulos, como ustedes pueden ver. Y así se va dibujando la otra. A este proceso le llamamos triangulación de nuevo y como pueden ver hay diversos triángulos que se generan y que ligan de alguna manera la poligonal. Aquí otro ejemplo en donde se está tomando las medidas, por ejemplo, del ángulo B al ángulo E, del vértice B al vértice D. Aquí hay un arroyo en este croquis, etc. Y el norte. Siempre es importante orientar los dibujos, ¿verdad? Y las medidas que se toman del mismo. Bueno, para calcular las áreas de un triángulo, pues hay muchas maneras. La fórmula más común que se puede conocer es base por altura sobre 2, por ejemplo, ¿no?
Pero muchas veces en los polígonos que se tienen en campo, las poligonales y los triángulos que se obtienen, pues son normalmente triángulos que tienen lados diferentes. Entonces la fórmula de base por altura sobre no es sencilla de aplicar. Entonces para ello pues hay otros caminos, ¿no? Uno de ellos es aplicando, por ejemplo, en principio la fórmula de Herón, como está aquí, que nos ayuda a obtener esa área, pero primero vamos por partes, se obtiene lo que le llamamos el semiperímetro, que denominamos P, que aquí podemos ver como P es igual al segmento A o al lado A más el B más el C entre 2, es un simple promedio. Luego, ya que obtenemos P, el semiperímetro, aplicamos esta ecuación, esta fórmula, que el área es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro que multiplica a la restra entre el semiperímetro y el segmento A o el lado A por el producto, perdón, por la resta del semiperímetro menos el lado B multiplicado por el semiperímetro menos el lado C. Al sacar la ecuación, la raíz cuadrada, ustedes pueden ver aquí, dice hallar el área del triángulo, cuyos lados miden 3, 4 y 5 centímetros, por ejemplo. Aquí ven cómo se está obtenido el semiperímetro, que es 3 más 4, 7, más 5, 12, entre 2 es igual a 6. En este caso las unidades son centímetros. Aplicando la fórmula que está indicada arriba, el semiperímetro menos A, aquí ven 3, el multiplicado por el semiperímetro menos A, multiplicado otra vez por el semiperímetro 6 menos el lado 4, que mide 4, multiplicado por el semiperímetro menos el lado que mide 5. Se le aplica la raíz cuadrada, ¿verdad? Y se obtienen 6 centímetros cuadrados. Ahora, ya obtuvimos el área, ¿verdad? Ahora tendríamos que conseguir, teniendo las dimensiones de los lados solamente, los ángulos interiores. Recordemos que todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores siempre resulta en 180 grados, como aquí está indicado, ¿verdad? Que es una manera de poder comprobar si nuestros cálculos son adecuados. De nuevo, para poder hacer este cálculo de los ángulos interiores a partir de las dimensiones de los lados, tenemos que otra vez encontrar el semiperímetro, que como recordamos es la suma, en este caso, en este diagrama, A más B más C entre 2, eso nos da P, que así hemos denominado el semiperímetro. Y con estas fórmulas, obteniendo la tangente, por ejemplo, de A, en este caso A, o B, o C, es igual a la raíz cuadrada otra vez del semiperímetro. En el caso de A, semiperímetro menos el lado B, multiplicado por el semiperímetro menos el lado C. Todo esto dividido entre el semiperímetro multiplicado por semiperímetro menos el lado A. Se saca la raíz cuadrada, se obtiene la tangente del resultado, se divide entre 2 y nos obtenemos el ángulo. En este caso, por ejemplo, el ángulo A. Hay que tener cuidado en la manera en que se ponen los datos. Aquí pueden apreciar que A, mayúscula, el ángulo A o el vértice A, ¿verdad? El opuesto, el cateto opuesto, en este caso, es A minúscula. El C, por ejemplo, el vértice C mayúscula, su opuesto, en este caso, es hipotenusa, parece ser un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es C minúscula. Y el caso del vértice B mayúscula, su opuesto es el B minúscula. Esto es muy importante tener en consideración. Bueno, aquí tenemos el ejemplo a partir del vértice B, que se cambian los elementos de la ecuación, como en esta forma como está indicada, ¿no? En este caso sería P para el ángulo B, sería P menos A, multiplicado por P menos C, divididos entre P y que multiplica a su vez P menos B. Con eso, y aplicando la tangente y dividiéndola entre 2, obtenemos la tangente del lado B, del vértice B, perdón, y así el caso del vértice C. Vamos a ver un ejemplo muy rápido para ver comprobar estas situaciones. Los datos nos son otorgados de esta manera: el lado A, 19,90 metros, el lado B, 50,90 metros y el lado C, 54 metros. En este caso las unidades son metros. Pueden ser cualquier unidad, o si no nos dan unidad, al final serán unidades cuadradas, pero en este caso son metros. El problema es calcular sus ángulos interiores y su superficie. Utilizando las ecuaciones proporcionadas,
como hemos dicho, primero se calcula el semiperímetro, lo cual lo hacemos de esta manera, como ya les hemos explicado, y nos da 62.4 metros. Aplicando, ¿verdad?, las fórmulas, en este caso a partir del vértice A, se sustituyen los datos de esta manera, obteniendo la raíz cuadrada, en este caso de 11.5 multiplicado por 8.4, y todo ese término dividido entre 62.4 multiplicado por 42.5, a lo cual se le saca la raíz cuadrada, nos genera este valor, ¿verdad? Sacamos la tangente de A dividido entre 2, ¿verdad? Perdón, disculpen ustedes, multiplicado por 2 porque está dividiendo, pasa multiplicando y nos genera este ángulo interior. Si ustedes tienen una calculadora científica, recuerden que para obtener el ángulo se tiene que aplicar la función inversa, en este caso inversa tangente, con este valor y nos obtenemos el ángulo. Obteniendo para el ángulo el vértice B, nos da este resultado, y para el caso del vértice C nos da este resultado con los mismos procedimientos. ¿Cómo lo podemos comprobar? Ya habíamos dicho que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, entonces hacemos la suma de los tres ángulos obtenidos por las fórmulas que se han aplicado. En este caso nos cumple la propiedad y sí suma 180 grados, lo cual nos quiere decir que está bien los cálculos, ¿no? Ahora, vamos a calcular el área, es el mismo triángulo, ya son los mismos datos de lados, ya tenemos los ángulos interiores calculados como lo hicimos con los ángulos de tangente, a partir de la tangente, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos esta fórmula, el área, ¿verdad? Se puede calcular con cualquiera de estas tres maneras, en este caso con el seno de cada uno de los ángulos, ¿no?, de uno de los vértices. Por ejemplo, si puede ser A por B por seno de C entre 2, o B por C entre seno de A entre 2, o C por A entre seno de B entre 2. Haciendo las sustituciones de todo ello, ¿verdad? En este caso, ya sustituimos los datos, obtenemos el seno de A, nos da el seno de A, y haciendo las operaciones nos genera este valor que es 506.13 metros cuadrados, 13 y medio. Para comprobar vamos a sacar a calcular lo mismo, pero a partir del vértice C, por ejemplo. Podríamos hacerlo por el vértice B, pero en este caso seleccionamos vértice C. Haciendo las operaciones nos da un resultado de 506.1409 metros cuadrados, que es bastante cercano a lo que habíamos obtenido, lo cual nos indica que no estamos mal en nuestros cálculos. Ahora, recordemos que en principio utilizábamos la fórmula de Herón. Aquí, para comprobar, vamos a utilizar la fórmula de Herón adicionalmente. Y nosotros, otra vez partiendo de los datos con el semiperímetro y sustituyendo, ¿verdad?, los datos en la ecuación de Herón, que es la raíz cuadrada de estos productos, estas restas y productos, nos genera 506.14 metros cuadrados, que regresando es muy cercano a 506.368 o a 506.1409 metros cuadrados. Quiere decir, ¿verdad?, que el cálculo de área, tanto por este método como por el anterior, pues son equivalentes, son iguales. Entonces nosotros podemos entender que está bien hecho el trabajo. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido agradable en la exposición. Esto solamente concluiré diciendo que estos elementos que les he platicado son muy importantes, como decíamos, para poder llegar al campo, medir un terreno que normalmente no son regulares. Y aunque fueran regulares, es una manera interesante de verificar si, por ejemplo, un terreno que aparentemente es rectangular o cuadrado, realmente sus ángulos son de 90 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, te puede aplicar en cualquier polígono, triángulo, polígono, etc. Finalmente, el triángulo es un polígono. Y entonces nos permite generar las áreas, como lo hemos explicado, obtener sus ángulos, y también, por otro lado, determinar el área a partir de esos ángulos, o determinar el área a partir de las longitudes de los lados simplemente. Es una manera muy sencilla de hacerlo, se puede hacer en una hoja de cálculo también, y eso acelera los trámites y todos los cálculos. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente.